Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cinema de los Sentidos, aquí desde un nuevo rincón de nuestro set, aquí con Alberto, porque es una ocasión especial. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar de un volumen maravilloso, un tesoro literario y humano, que son las cartas completas de Javier Heró, recientemente editadas en Lumen, sello que pertenece a Penguin, una edición hecha por Cecilia Heró, la hermana de Javier Heró, y con la colaboración de Luis Rodríguez Pastor, un libro de verdad exquisito, que nos da finalmente una imagen humana de Javier Heró, la más humana posible. Las cartas casi nunca mienten, ¿verdad? Las cartas son, se basan en el principio de sinceridad, ¿no? La mayor parte. Sí, aparte de que no son cartas, digamos, a instituciones, no es una memoria, exacto. Es el Javier más personal, Más a cotidiano, sus amigos, a su familia, de sus ideas, de sus sueños, de sus poemas, ¿no? sus viajes, en fin, todo eso. Además es un libro que sale conmemorando o recordando los 60 años de su trágica, abrupta desaparición y partida a este mundo, ¿no? Oportuna tradición. Entonces, amigos, hoy nos acompañan Cecilia Heró, Hermana Javier Heró, responsables, es que el bellísimo libro está ya en todas las librerías de Lima y espero que también dentro del país. Déjame decirte que ojalá hubiera más rescates para poder conocer también de una manera más personal a los grandes artistas que hemos tenido, poetas, escritores, cineastas, porque es un legado maravilloso. Así que vamos con la entrevista, Cecilia Heró y Víctor Rodríguez. Bienvenidos Cecilia Heró y Luis Rodríguez Pastor a Cinema de los Sentidos. Un placer. Gracias. Muy bien. Estamos reunidos acá porque hay un verdadero acontecimiento que es esta edición tan bonita de las cartas de Javier Heró, ¿no? Con un título además que va en dos direcciones, enteramente, por entero, aquí un retrato humano de Javier Heró, y eternamente, porque esto es justamente para no olvidar, esto es memoria de un gran personaje peruano, ¿no? ¿Cuál ha sido la primera sensación que les ha producido ver el libro ya editado, cuando lo han tenido en sus manos? ¿Qué sensación, qué recuerdo llegó de Javier en ese momento? Bueno, habíamos quedado con Lucho en ir juntos y recibir los dos juntos el libro, ¿no? Y eso hicimos, porque había mucha expectativa, ¿no? Hay un proceso muy largo, muy laborioso, muy intenso, pero una vez que tú entregas la última prueba, te distancias un poquito y ya no está en tu cancha, ya no lo vuelves a ver hasta el momento en que te lo entregan. Y ese momento lo vivimos los dos juntos porque juntos habíamos armado este libro, ¿no? Claro. Eso por parte mía, o sea, me gustó recibirlo. Habíamos visto la carátula por PDF nada más, tenía una idea cómo venía, pero queríamos compartir, Lucho y yo, eso nos fuimos a Penguin juntos. Un momento mágico, sin duda, mucho. Así es. Bueno, yo quisiera comenzar siendo muy enfático con una premisa, ¿no? Que este libro es enteramente y eternamente obra de Cecilia. Yo he tenido la fortuna de acompañarla, pero es realmente su tesón, su constancia, su organización, su coraje también, porque las cosas salgan de la mejor manera y una manera que siempre está abocada a reconocer a su hermano, a homenajearlo. Y ahora pienso no solo en homenajearlo, sino en presentarlo en toda su magnitud, ¿no? Porque es un libro que, como dice en la contra y en el prólogo, presenta el total de la correspondencia de Javier. No hay una censura, un filtro en el cual se, digamos, unidimensiona a Javier para que solo salga lo bueno, lo bello, ¿no?
sino que es Javier total, como dijiste tú, Cecilia, o Valo, ¿no? Creo que Valo fue quien usó ese término tan apropiado, ¿no? Este libro es el Javier total. Claro. Las cartas no mienten, además, ¿no? Las cartas siempre dan una imagen muy certera, muy próxima. Y claro, por ejemplo, el lenguaje propio de las cartas, en algún sentido, nos da una idea totalmente diferente de, o sea, cuando pensamos en un poeta, generalmente pensamos en alguien muy serio, muy solemne, pero las cartas con Degale, por ejemplo, Son muy divertidas. son muy divertidas, muy cálidas, se nota ahí a una persona realmente con una bondad espectacular, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las cartas contribuyen de alguna manera a construir una imagen muy humana de Javier Heredia, ¿no? Creo que ese es un gran logro tener este libro porque nos va a permitir tener esa imagen nos acompaña, una imagen más allá de los mitos y más allá de las leyendas, la imagen humana, plenamente humana de Javier Heredia. Porque siempre hemos tenido al Javier poeta del río, del viaje, ¿no? Pero lastimosamente su triste, repentina y trágica partida creo que nos privaron de poder conocer más allá a quién fue Javier como persona, ¿no? Creo que este libro busca mostrar quién fue Javier, no solamente quién fue el poeta, sino quién fue el idealista, la persona. Sí, es importante destacar que Cecilia había ya publicado 2 entregas biográficas sobre su hermano Javier, ¿no? Vida y muerte de Javier Heró en el 89 y Entre los ríos en el 2013, de tal modo que ya teníamos una noción importante de la historia de Javier, pero ahora está la historia de Javier a través de la voz de Javier. Así es. O sea, aquí no hay poesía, aquí no hay el guerrillero, aquí están sus cartas, además que era sumamente expresivo Javier. Así es. Entonces cuando lees las cartas, a mí me parece estar escuchándolo. Habla de sus dudas, su falta de dinero, su frío, su hambre, su amor, ¿no? Ese amor que prácticamente estuvo persiguiendo desde los 16 años hasta que se murió, porque desde los 16 que se enamora de Adelita hasta La Habana, que es la última carta que le escribe a Adelita, no dejó un día de pensar y de esperar que iba a terminar su vida con Adelita, ¿no? Y todo eso está en el libro. Felizmente Adelita entendió mi idea y me mandó los originales de las cartas de Javier con su prima Katusha para que yo las tuviera, ¿no? Maravillosa colaboración, es un gesto muy noble, ¿no? Sí, muy noble. Además que no solamente eso, me mandó su ejemplar del Río firmado por Javier del viaje, porque me decía, yo ya estoy mayor, me muero en España y ¿a dónde van estas cosas? Y me permitió publicarlas, ¿no? Entonces, yo destaco en este libro algo que escribió en el prólogo Ricardo González, Vigil, ¿no? Los 4 ejes de Javier, que son el amor, la poesía, la revolución y la amistad, ¿no? Eso se ve claramente en el libro. Y me parece muy significativo que el libro se abra con la carta que tu padre envía a la prensa, ¿no? Creo que esa carta es un documento que deberíamos leer todos desde la escuela. Es una carta de dolor, pero también es una carta de respeto, es una carta que exige unas consideraciones que lamentablemente la vida peruana en los últimos años no parece haber tomado mucho en cuenta, ¿no? O sea, es curiosa esa carta porque él no reclama, ¿no? Sino que narra los hechos sucedidos injustamente, muestra que le han matado al hijo y que además con armas prohibidas. Menciona a Grau, que fue tan noble en el combate, ¿no? Y acá eso no hubo con Javier. Entonces ahí yo tuve mucha claridad
el libro tenía que empezar con esa carta, porque creo que es una carta bien, ¿cómo te digo? Además de dolorosa, pero no es, no es un dolor quejumbroso, sino es una denuncia de lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, tenía que empezar el libro con eso, ¿no? Y cerrar también como como lo cerré. Exacto. Aún fuera del subtítulo que te marca 1958-1963, pero la última es del 64, ¿no? No, sin duda me parecen dos decisiones acertadísimas, ¿no? Lucho, ¿qué, en tu percepción personal, qué has encontrado en estas cartas? ¿Qué te dicen estas cartas qué te dice la voz de Javier sobre él mismo? Bueno, yo debo confesar que esta ha sido una convivencia. Quiero decir, mi labor como editor del libro ha sido una convivencia con Cecilia, por supuesto, un vínculo que empezó hace años, pero que en los últimos meses, a propósito del trabajo del libro, se intensificó de una forma, digamos, muy cotidiana, muy regular, una comunicación como amerita un libro de esta magnitud. Pero esta convivencia no solo ha sido con Cecilia, sino con Javier, con Dégale, con Katiusha, con Gustavo, con Coco, con la mamá y el etcétera es bastante largo porque ha sido sumergirnos, y en mi caso, como insisto, en el privilegio, porque Cecilia es especialista como testigo y como protagonista, ¿no? Ella conoce a la perfección esta historia, pero para mí ha sido sumergirme en el cotidiano de estas historias y de estas vidas, y en particular la de Javier, un personaje que yo he reafirmado lo que sospechaba de él o lo que tenía una noción, y ahora confirmo que es un personaje muy puro, es un personaje muy consecuente y muy cristalino con sus ideas, y como lo han dicho diversas personas como Washington Delgado o Marco Martos, pasa incluso a un segundo plano si es que estás de acuerdo o no con sus ideas o con los métodos que están muy contextualizados con la época revolucionaria. Eso pasa a un segundo plano y está por encima el respeto a alguien que dice lo que cree, ¿no? que se compromete y que es de un nivel de consecuencia tal que conmocionó no solo a su generación, sino al país y alrededores, porque la noticia de la muerte de Javier llegó al mundo. Y ahí están las palabras de homenaje de Neruda, las palabras de homenaje de Nicolás Guillén, de Carpentier y de muchísima gente más que admira al poeta mártir, al poeta héroe. Y yo creo que eso es lo que le da a Javier Heró su vigencia, ¿no? Una vitalidad, una juventud sempiterna, ¿no? Una eterna juventud y una eterna vitalidad que es estimulante, ¿no? Es estimulante ver a un joven de 16 años con ese nivel de énfasis en sus discusiones, en sus lecturas, en sus amores, en sus ideales. Entonces, para mí ha sido una inmensa inyección de amor, de pasión y de compromiso. Y además, Javier es un personaje que en los últimos años ha vuelto a tener mucho peso, digamos. Se han hecho películas sobre Javier, un documental, una película, ahora se publican sus cartas, ¿no? ¿Qué nueva visión sientes que están teniendo las nuevas generaciones de la gente joven, digamos, sobre la obra de Javier? Que por peso yo le preguntaría a Cecilia, por ejemplo, esa pregunta, porque ella está en permanente contacto con jóvenes en provincias, en el extranjero. Ella es la matriz, digamos, quien capitaliza, ¿no?, la experiencia de Javier. Y no estoy eludiendo tu pregunta, pero va a ser mucho más fascinante que nos diga Cecilia. Para los dos. Mira, el miércoles ha sido la presentación del libro. En el Virrey. Sí, y una amiga escuchó a una señora, a una persona decir, en las presentaciones, en las reuniones de los poetas, ahora jamás se ve
lo que hay esta noche en la presentación en el Virrey, porque reventaba. Llegó un momento en que yo escuché al empleado del Virrey acercarse a Johan y decirle: no queda ni una silla más en el depósito para sacar. Gente de pie, jóvenes que se paraban para dejarle a la gente mayor. Curiosamente, había jóvenes y mucha gente mayor, ¿no? Y eso que dice Lucho es cierto, porque esa misma noche, por ejemplo, la cola para firmar los libros fue enorme. Y la mayoría de personas eran muchachitos universitarios, jovencitos, chicos que me decían: yo aprendí el río a los 7 años. Estaban emocionados de acercarse para que yo les firmara el libro. Y llegó un momento que les dije: bueno, yo esto ya no lo he hecho para nosotros, que estamos de salida. Este libro queda para ustedes, los jóvenes, que son los que van a seguir leyendo y conociendo a Javier. Y bueno, los colegios son impresionantes. Maestros que aman a Javier y que trabajan en colegios que se llaman Javier Heró, donde hacen un himno a Javier Heró, ponen murales con su foto, recitan todos, marchan, izan la bandera. Realmente en un sector de Lima no se nota eso, pero en provincias es impresionante, ¿no? Y en zonas, Huaycán tiene un colegio particular desde inicial hasta quinto y secundaria. Y me han recibido, que a mí me agobiaba el recibimiento, ¿no? Yo no podía entender por qué me recibían a mí así. Obviamente no es... En Trujillo, Cecilia. Sí. En Trujillo, ¿cómo ha sido? Hace poco. Trujillo ha sido alucinante, porque en Trujillo no descansé un segundo. Marcha de banderas para izar la bandera, una cosa increíble. Pues, había un joven que estudiaba en quinto y media, delgado, muy, muy delgado, pero era alto y tenía un ligerísimo parecido con Javier. Lo peinaron como Javier, le pusieron un terno y hicieron que me recibiera en la puerta del colegio para que entrara yo con el más parecido a Javier Herón. O sea, niñitos que me decían: ¿y tú cuántos años tienes? Ya no era solo Javier, ¿no? Chiquitos de... Esa aula fue de 5 años. Y yo les dije: bueno, tú tienes que adivinar mi edad. ¿Pero cómo? Entonces yo los llevé al juego de en qué año murió Javier, a los cuántos años, ¿no? Y sacaban la conclusión de que yo tenía 79 años. ¿No? Una cosa linda, y cola para firmar. Me hacían firmar en su mochila. No, realmente conmovedor. Yo creo que le dije a Lucho: regreso como la novia de Trujillo. Cecilia, ¿cómo fue cuando fuimos a ver La Pasión de Javier, el largometraje de Eduardo Guilot? Salimos de tu casa, fuimos a la Biblioteca Nacional. Wow, eso y fue el Teatro Vargas Llosa estaba totalmente lleno y yo calculo que al menos el 80% eran jóvenes. Yo creo que hasta más, ¿ah? Esa noche fue pura juventud. No teníamos sitio ya nosotros, nos hemos sentado, fuimos mi hija, mi marido, Lucho y yo, en la primera fila en el lateral. Y luego Eduardo me invitó a subir con él para el diálogo. Y Lucho, sucedió igualito con la película de Corcuera, con el documental. Ahí no fue Corcuera, fui yo a representar a Corcuera. Y eran jóvenes. Habían 2 personas mayores de la época de Javier, pero después eran puros jóvenes. Y el teatro ese no es pequeño, pero estaba repleto. Cerraron el diálogo porque los empleados a las 10 de la noche ya no podían permanecer más y tenían que cerrar el teatro. Nadie se movía. Ese es otro medidor, Cecilia, del impacto que causa tu hermano, porque el documentalista Corcuera se llama Javier por tu hermano. Claro. ¿Cuánta gente, además de tu hijo,
se llama Javier por el poeta, ¿no? El hermano mayor de unos amigos míos muy queridos del colegio San Felipe se llama Javier Vera Cubas por Javier Heró. Y así como él, estoy seguro hay muchísimos más, ¿no? Es otra forma de reconocimiento institucional a nivel de escuelas, de calles. En Surco hay una calle también Javier Heró, ¿no? En Miraflores. En Huaraz. Y también a nivel personal. En Ancas, perdón. En Ancas, sí. Un pueblo. En la Universidad de Lima leemos también a Javier Heró. ¿En la Universidad de Lima cómo, perdón? En la Universidad de Lima nosotros leemos también poemas de Javier. Claro, fantástico. Sí. Fantástico. Yo quiero preguntar, Cecilia, ¿qué ha significado todo este tiempo ser quien trate de contar y llevar el legado a nivel dentro de la familia de Javier durante estos 60 años? Mira, el impacto de la muerte de Javier es indescriptible, ¿no? En mi libro sí cuento un poco cómo cada uno recibe la muerte de Javier. El duelo fue tremendo. Mi madre se vistió de negro y se ponía encima de su cama y de ahí no salía. O sea, hay una carga de una familia que es fracturada completamente. Una familia que era bastante feliz y que se queda rota para siempre. Porque creo que hasta ahora cada uno lleva de una manera distinta esto. En mi caso fue acercarme, yo vivía muy cerca de mi padre y creo que teníamos un acercamiento especial, mi papá y yo. Hasta podría decir que me sentía su engreída. Y él se preocupaba y me decía, me estoy haciendo viejo, yo no quiero que mi hijo muera. O sea, es como que ha sido su revancha, por decir algo, que su hijo siga vivo. Entonces llegó un momento en que yo lo llevaba, asistía con él. No me olvido, por ejemplo, un día que lo invitaron a la cantuta, en época en que estaban los soldados armados en los techos de la universidad. Y yo fui con mi papá en un salón, hicimos el homenaje, y por supuesto a nosotros no nos hicieron ningún problema, pero dijimos lo que teníamos que decir. El asunto ya es cuando comienzo a investigar para hacer mi libro, y ahí es que yo siento esa necesidad de investigar y de transmitir. El otro día en la presentación dije algo que me he propuesto, que con este libro de cartas cierro el duelo, porque es fuerte, ¿no? Es fuerte llevar a Javier permanentemente en mis hombros, ¿no? Y a Javier creo que con este libro mi intención es que quede eterno, ¿no? O sea, ahí el que quiera conocer a Javier tiene el archivo más cuidado que se pueden imaginar en la colección de archivos especiales de la Católica. Está a disposición de cualquier investigador. Es un archivo completo que donamos los 5 hermanos. Incluso Rodrigo Vera, por ejemplo, trabajó en ese archivo y sacó un pequeño libro de la Casa de la Literatura que se llama El Heródico Modo, Ejercicios Tempranos. Los primeros poemas de Javier desde los 12 años, ¿no? Hay más cosas por hacer. Hay poesía suelta que recopilar. Hay muchísimos artículos que me gustaría que se publicaran en homenaje a Javier. Poemas a montones a Javier, pero ya a mí ya no me compete, ¿no? Ya eso está ahí en archivo para el que quiera seguir trabajando. Creo que ya yo este año cumplo 80 y ya lo que me queda, quisiera hacer algo más
por mí que por el mismo Javier, que ya tiene peso propio. Claro, claro que sí. Bueno, a nosotros nos ha emocionado mucho tener esta conversación con ustedes. Queremos darles las gracias por su tiempo, por las palabras, y por supuesto desear que todo ese material que todavía no se conoce llegue también a manos de los lectores. Creo que sería lo justo. Ojalá todos los poetas, los artistas, los escritores de este país tuvieran la oportunidad de ver, o sus familias, la oportunidad de haber construido un archivo, ¿no? Con sus trabajos, con su obra, con su vida, que es parte de la memoria de todos en realidad. Esto no es un asunto, ya no es un asunto meramente familiar, ya esto trasciende la familia y se convierte en un bien para todos los ciudadanos, ¿no? Es lo que debería ser, en realidad. Y por supuesto, desde aquí, desde menos sentido, deseamos que eso sea cierto, que eso se llegue a realizar. Muchísimas gracias, Cecilia. Yo quisiera agregarte una última cosita. Sí, por favor. Puntualizar que para mí era necesario sacar este libro y cuidarlo, porque era la palabra de Javier, ¿no? En temas tan íntimos, tan personales, que Lucho y yo hemos cuidado absolutamente todo, no hemos eliminado nada y hemos sido fiel en la contrastación de todas las cartas, y me alegra haberlo podido terminar y presentar. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por este tesoro. Gracias a ustedes. Gracias, Lucho. Muchas gracias, Cecilia. Ha sido un inmenso honor trabajar contigo. Te lo he dicho en privado y ahora me alegra poder decírtelo públicamente. Yo lo sé. Y gracias a Alberto y Alonso por la invitación, que no es la primera ni será la última. De ninguna manera será la última. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bien, creo que ha sido una conversación cálida, muy interesante también conocer algunos pormenores de este trabajo que ha sido realmente titánico. Y poder conocer el lado más personal, ¿no? Cecilia ha tenido prácticamente su vida dedicada a rescatar la obra de su hermano y la vida de su hermano. Y ella misma dice que con este libro siente que tiene un peso ya. Ya ha cerrado el duelo. Ha cerrado el duelo. Es un punto importante, es algo que se vive, obviamente, desde la intimidad, ¿no? No es algo que podamos traducir necesariamente en palabras, pero creo que ha sido un gran placer conversar tanto con Cecilia como con Lucho, y recomendarles pues que vayan a buscar sus cartas de febrero, porque ahora son cartas para todos, son cartas a cada ciudadano de este país, y que nos van a permitir conocer íntegramente a un gran personaje peruano. Con eso los dejamos, no va a haber recomendaciones esta vez, ya que decidimos dedicar esto íntegramente a Javier Beró, y con él nos vamos. Y recordar, hablando de Javier, que tienen el libro disponible, que tienen su poesía disponible en todos lados, que la película de Javier, de Guillén, La Pasión de Javier, la película ficcionada, está en Movistar Play, y que tienen disponible el documental de Corcuera, El viaje de Javier, para conocer también un lado personal, ¿no?, respecto al autor. De Javier hay mucho, solo para recordar. Mejor imposible, así que vayan por favor al encuentro de Javier Beró y contáctense de la vida de este gran. Hasta la próxima.